Buenas tardes a todos. Desde la Junta Directiva de CEIP os damos la bienvenida y las gracias por estar con nosotros este viernes tarde y sábado por la mañana. Hoy hace 2 años que se declaró una pandemia, por si alguno no lo sabía todavía, que nos impidió hacer nuestro congreso presencial. Ahí adoptamos estos formatos virtuales al que en 2 años nos hemos ido acostumbrando mal que bien todos, y la verdad que hemos tenido tanto éxito con las primeras jornadas, así como en el Congreso, que hemos decidido desde la Junta, los años que no hacemos Congreso, pues hacer estas jornadas virtuales. Hemos preparado un programa con mucho mimo, mucho cariño, donde hemos querido tocar temas más allá del coronavirus, de interés en la infectología pediátrica. Para eso contamos con excelentes ponentes y esperemos que sean de utilidad. No quiero terminar la presentación sin dejar de dar las gracias a Farmaindustria, porque sin el apoyo de ellos no podríamos haber hecho esto que sea accesible de forma gratuita para todos vosotros. Sin más, vamos a dar comienzo a la primera mesa, que como no podía ser de otra forma, va a ser de virus, pero va a ser más allá del coronavirus. Para ello contamos con 3 ponentes de excepción. En primer lugar, Andrés Santón, del microbiólogo del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, que nos va a hacer una revisión de algo que todos los pediatras nos preguntamos, ¿no? ¿Qué pasa con los virus, otros virus respiratorios en la pandemia o entre las olas? Luego nuestra presidenta, Cristina Calvo, nos va a hablar del virus que siempre ha estado con nosotros, ¿no? Del VRS y de las nuevas estrategias de prevención, y ya hemos visto todos que no ha desaparecido. Y por último, en esta mesa multidisciplinar de microbiólogos, pediatras, pues también hemos querido incorporar un hemato-oncólogo, Marta González del Hospital Niño Jesús, que nos va a hablar de aquellos virus que pueden hacer daños a los niños inmunodeprimidos. Si las preguntas tenéis formas de ir poniéndolas, animaros a preguntar, las haremos al final de las 3 presentaciones. Van a hablar los 3 y pues yo ya me callo porque los que tienen algo interesante que decir son ellos. Muchas gracias a todos por estar aquí. ¿Soy yo o...? Sí, Andrés, empiezas tú. ¿Se ve en formato presentación? Bueno, pues lo primero de todo, la verdad que muchísimas gracias por haberme invitado a poder participar en esta jornada y bueno, espero sea del agrado de todo el mundo esta presentación. La verdad es que he intentado orientar toda la presentación utilizando sobre todo datos de nuestro hospital. Considero que la literatura ya os está ofreciendo una imagen global, ¿no? Y que es muy similar, bueno, de hecho la nuestra es muy similar a la de la gran mayor parte de países con respecto a la distorsión en el patrón de circulación de los diferentes virus respiratorios, pero bueno, ya que dispongo de toda la información, no solo de detección, sino de caracterización, he pensado que era una buena ocasión para poderlo mostrar. Bueno, al principio una generalidad. De hecho, cuando hablamos de infección respiratoria aguda, no deja de ser una de las enfermedades más frecuentes a lo largo de toda la vida y bueno, los virus respiratorios son uno de los principales causantes de estas infecciones respiratorias agudas que tanta morbilidad y en algún caso mortalidad están causando, tanto en el niño como también en el adulto. ¿No? Pero antes de entrar en lo que es hablar del patrón de la circulación de los virus respiratorios, tan solo algunos comentarios con respecto a algunas características que pueden influenciar en esta circulación, ¿no? Por un lado, la naturaleza del virus, ¿no? Bueno, perdón, el comportamiento del patrón de circulación que pueden tener. Sabemos que los virus de la gripe tienen un comportamiento epidémico, igual que el VRS, otros un comportamiento más endémico, como los rinovirus, que los vemos circular a lo largo de todo el año, aunque de forma variable, y luego el resto de virus que presentan una circulación más o menos estacional, ¿no? Con respecto al genoma, bueno, los virus de la gripe, los virus respiratorios, perdón, la gran mayor parte de ellos son virus con un genoma ARN. Entre ellos, si hay que destacar algunos, son los virus de la gripe, especialmente el virus de la gripe A, y luego seguidos por el virus respiratorio sincitial. Y la principal y si tiene una gran importancia el hecho de que sean un genoma ARN es porque a los virus les permite adquirir una gran diversidad genética, ya sea por mutaciones puntuales, inserciones, deleciones, reordenamientos, recombinaciones, todo en función de esa naturaleza de ese genoma,
¿no? Que van a permitir esa diversidad genética a que los virus se puedan adaptar a las diferentes presiones selectivas, de manera que, bueno, puedan adquirir cambios que puedan condicionar la efectividad vacunal en el caso que haya una vacuna, su tropismo a nivel celular, tejido o de huésped, también a la sensibilidad a los antivirales en el caso de que hayan antivirales disponibles, incluso pueden condicionar las técnicas de diagnóstico que utilizamos en el laboratorio. Luego también una de las características importantes que pueden condicionar el patrón de circulación de los virus respiratorios es la presencia o no de una envuelta lipídica en lo que es en la parte más externa del el virus, ¿no? Entonces, a destacar sobre todo los enterovirus, rinovirus y adenovirus, que son virus sin envuelta lipídica y bueno, que por esta naturaleza pues le confieren una gran resistencia a agentes ambientales adversos, a diferencia de lo que pasa con los virus que presentan esta envuelta lipídica, que pueden verse condicionados por diferentes condiciones ambientales, como puede ser la humedad, o bueno, como lo estamos ahora observando, también se pueden ver condicionados por el uso de soluciones hidroalcohólicas. La vigilancia de los virus respiratorios pasa no solo por detectarlos, sino también caracterizarlos. Nos interesa sí conocer su incidencia, su circulación, ¿no? Pero poder caracterizar a los virus para poder ver aquellos que, bueno, presentan una mayor transmisibilidad, una mayor virulencia, o poder detectar aquellas mutaciones que puedan estar relacionadas con un escape inmunológico, ¿no? Sobre todo casos de reinfección o de fallos vacunales, como hemos estado observando antes de la circulación de la Omicron o ahora con la variante Omicron del SARS. Y luego también, bueno, detectar aquellas mutaciones que pudieran estar asociadas a resistencia, como podría ser la resistencia oseltamivir en el caso de los virus de la gripe. ¿Cuál es la situación que hemos estado viviendo? Bueno, ¿qué situación habíamos visto hasta ahora, hasta la pandemia, hasta inicios del 2020? Bueno, para lo que son los virus epidémicos, virus de la gripe y virus respiratorio sincitial, bueno, una cocirculación variable donde el virus de la gripe A siempre ha estado presente, el virus de la gripe B no todas las temporadas y el VRS siempre antes de los virus de la gripe y además siempre como un reloj, ¿no? Perdón. Con respecto a lo que es la circulación, lo que sí que hay que ver es que sí que existe una cocirculación, ¿no? Pero si podemos ver, pues en esta distribución temporal, podemos ver que en nuestro medio, generalmente lo que es la curva epidémica del VRS, la tenemos antes que la del virus de la gripe A, que generalmente es antes que el virus de la gripe B. Pueden haber cambios, ¿no? Pero generalmente esta es la regla. Y en realidad esto es importante el poderlo destacar porque últimamente se habla mucho del fenómeno de la interferencia viral, ¿no? En el cual si circula mucho SARS, pues no circulan otros virus respiratorios, pero en realidad es un factor que de hecho lo tenemos presente prácticamente todos los años. De hecho es un concepto no nuevo, es desde los años 60, que es cuando se definió y ya se viene observando, y de hecho el hecho de que circule VRS igual condiciona también la circulación de los virus de la gripe o bien al revés. Hasta la pandemia. Bueno, pues hasta la pandemia hemos podido ver, bueno, pues cómo los diferentes virus respiratorios circulan de una forma más o menos variable. Podemos ver en color azul los rinovirus, cómo prácticamente lo tenemos a lo largo de todo el año, y podemos ver algunos, como por ejemplo en color violeta, los metanomovirus, que los cuales los tenemos todas las primaveras en nuestro medio, ¿no? Entonces es importante el poderlos detectar y también poderlo describir. Y si lo hacemos, digamos, podemos resumir la distribución de los diferentes virus respiratorios a lo largo de todo el año, bueno, lo que ya sabemos, ¿no? Sobre todo los detectamos más durante los meses de otoño, invierno y primavera, y los observamos bastante menos durante los meses de verano. Parece ser, o parecía ser, hasta lo que era la curva epidémica de VRS 2021, que el virus parecía que la circulación venía muy condicionada con el frío, pero parece ser que no siempre es así. Si miramos un poco las gráficas con respecto a los diferentes virus respiratorios, bueno, podemos ver lo que he comentado antes, ¿no? El hecho de la circulación variable del rinovirus, pero a lo largo de todo el año se puede más o menos apreciar en nuestro centro la circulación de los picos de enterovirus en la parte superior derecha de los enterovirus durante la primavera y también en el otoño, como los coronavirus generalmente los vemos cuando está circulando el VRS, pero sobre todo los virus de la gripe, como el adenovirus, sobre todo cuando está circulando los virus de la gripe, y metanomovirus con un pico claro durante la primavera. Sin embargo, desde el inicio, desde el inicio de la pandemia hemos podido ver cómo estos patrones han cambiado, ¿no? Por un lado, lo que hay que destacar es que desde la semana 12 hasta la semana 36, por lo menos en nuestro centro, pero bueno, viene a ser un poco la tónica general para la gran mayor parte de sistemas de vigilancia, tanto Centinela como Centinela, no existe información.
no porque los virus no circularan, sino porque los laboratorios no lo estaban detectando. Y posiblemente, bueno, creo que merece la pena por lo menos criticarlo, el hecho que los sistemas de vigilancia centinela no estuvieran entonces funcionando. Sí que es verdad que al principio podía estar justificado por una adaptación de los laboratorios a lo que es la demanda para hacer el diagnóstico del SARS, pero si algo tenía que funcionar en los sistemas de vigilancia centinela para recabar información valiosa para hacer una monitorización no solo del SARS, sino del resto de virus respiratorios. Pero tan pronto, digamos, algo a destacar, digamos, de esta figura es como a partir de la semana 36-37, que era el mes de septiembre del 2020, pudimos ver cómo, bueno, con todo lo que era la flexibilización en las restricciones de movilidad de las personas durante ese verano, bueno, y el inicio de los colegios es cuando se pudo observar que el resto de virus respiratorios estaban comenzando a circular, ¿no? Pero además algo especialmente llamativo es que entre los virus que estuvieron circulando hasta final de año y principios del 2021, los que más estaban circulando eran virus sin envuelta lipídica, es decir, estamos hablando de los enterovirus, estamos hablando de los bocavirus, pero sobre todo de los rinovirus. Si los ponemos en esta imagen, en los cuales la circulación de los diferentes virus sin envuelta está solapada, podemos ver cómo el rinovirus en realidad fue como un gran estallido, ¿no? Tan pronto llegó el mes de septiembre, realmente los rinovirus comenzaron a circular y además con unos niveles bastante más altos que lo que se había observado en temporadas anteriores. No descarto que aquí haya una sobredetección, ¿no? Pero digamos, los números no son tan exagerados como para considerar que hay un gran sesgo. De hecho, esto es lo descrito por la gran mayor parte de la literatura, ¿no? La gran circulación de rinovirus y que además está ligado a lo que es la gran resistencia que presenta este virus respiratorio a las soluciones hidroalcohólicas, incluso capaz de traspasar la mascarilla y bueno, y relacionado además pues que parece ser que el rinovirus podría estar interfiriendo en la circulación del resto de virus respiratorios. Sin embargo, para los otros tres sí que podemos ver adenovirus y enterovirus y bocavirus como sí que han circulado de una forma mayor a lo observado en temporadas anteriores, pero quizás un pelín más retrasado que los rinovirus. Tan solo hacer comentarios que más allá de los que son virus sin envuelta, únicamente comentar que para los coronavirus estacionales podemos ver que también hubo un ligero incremento en lo que es circulación con respecto a temporadas anteriores. No fue tan llamativo y además con un patrón más o menos similar al resto de años, pero sí que merece la pena comentar que el OC43, que es un primo hermano del SARS dentro de lo que es la familia la familia Coronaviridae, realmente era uno de los que más. Pero algo muy esperado, pero que no apareció durante la temporada 2020-21 fue la circulación ni del virus de la gripe ni del virus respiratorio sincicial. De hecho, prácticamente, bueno, de virus de la gripe en nuestro centro no detectamos y tan solo algún pequeño caso, algún caso de virus respiratorio sincicial en nuestro laboratorio. Claro, la pregunta frente a esto era, en aquel momento y esto ya era una pregunta de mayo del 2021, ¿qué es lo que pasará la próxima temporada? Si realmente recuperaríamos las epidemias de VRS y virus de la gripe como habíamos estado viendo en temporadas anteriores. Los modelos matemáticos lo que venían a decir es que si los virus de la gripe y el VRS no había estado circulando, muy probablemente se iba a incrementar la bolsa de pacientes susceptibles a la infección por estos virus respiratorios, lo cual se podría traducir en dos posibles consecuencias. O bien brotes de más intensidad, pero que ocurrieran más tarde, o bien cambios en el patrón de circulación de estos dos virus respiratorios, o tres virus respiratorios. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, comencemos por el virus de la gripe. En realidad, durante la temporada 2021, como he comentado, no lo hemos detectado. La pregunta en aquel momento, en mayo de 2021, era, bueno, si cuándo circularía, qué virus circularía, en qué cantidad y además cómo afectaría a los sistemas de vigilancia. Lo que podemos ver y con datos de nuestro hospital y posiblemente con unos niveles de detección más altos que los del Servicio de Vigilancia de Gripe en España, pero que se correlacionan muy bien con lo que se está viendo a nivel europeo, es que el virus de la gripe desde el mes de octubre ha estado circulando de una forma más o menos variable, parecía que además de forma creciente, no de una forma típicamente epidémica, es decir, no era tan exponencial, ¿no? Pero si había algo especialmente llamativo es que hasta la semana 50-51 parecía que de una forma muy ligera los números de casos se estaba incrementando y de golpe comenzaron a disminuir. Y esto coincidió con una alta incidencia del SARS coronavirus con la introducción de la variante Omicron que estaba sustituyendo a la variante Delta. Aquí
un poco a sospechar que igual esta interferencia que se comentaba del SARS y que parecía limitar la circulación del resto de virus respiratorios parecía ser un hecho, ¿no? Y de hecho ha sido en el momento que el SARS, esta incidencia del coronavirus ha comenzado a disminuir, es cuando a partir de la semana 6 de 2022 hemos comenzado a detectar un incremento de casos y además de una forma bastante importante. Algo muy llamativo a comentar de esta temporada es que, bueno, virus de la gripe B no lo estamos detectando en nuestro centro. Es especialmente llamativo que sí parece que se está detectando a nivel de atención primaria, aunque me gustaría un poco, no hemos podido confirmar esos virus de la gripe que se están detectando con test antigénicos en primaria de Cataluña. Por otro lado, el virus H1N1 se está detectando de forma muy escasa y el mayoritario con un gran predominio, prácticamente de un 95% o más, es el subtipo H3N2. Y que si nos vamos a características genéticas, podemos observar de que este virus en realidad pertenece a un grupo genético que tiene asociadas unas características antigénicas distintos a la cepa vacunal que se utilizó para esta temporada en la vacuna, ¿no? Con lo cual podría estar justificado, digamos, la introducción de este subtipo gripal con unos altos índices, pero faltaría ver, y esta no es la sensación, que esté afectando especialmente a lo que son las urgencias tanto pediátricas como también del paciente adulto. Esta información se correlaciona muy bien con los datos que tenemos de CIM-10, de diagnóstico clínico en atención primaria de Cataluña, en los cuales podemos, de los datos de los test antigénicos de atención primaria, en los cuales podemos observar cómo actualmente ya nos encontramos en la semana 20, en un 20% de positividad, muy similar a lo que ya hay a nivel europeo. Incluso podemos observar este pequeño bajón que hubo durante a finales y principios de año, en los cuales esa positividad disminuyó levemente y se ha vuelto a incrementar y que podría estar relacionado con esta introducción de la variante Omicron. A nivel europeo, de hecho, esta es la imagen y muy similar a la anterior, en los cuales la tasa de positividad hasta la semana 52 se estaba incrementando. Se considera que a un nivel de un 10% de positividad ya estamos en epidemia y podemos ver cómo esta disminuyó. Comenzó a disminuir y se ha comenzado otra vez de nuevo a remontar desde la semana 4, vamos, de forma muy similar a como hemos visto en el hospital y con unas características a nivel virológico muy similares a las que nosotros mostramos, los cuales eso es subtipo H3N2 con una gran predominancia. Con respecto a lo que es el virus respiratorio sincitial, en realidad lo que el VRS no lo detectamos durante la temporada 2021 como en el resto de España y la gran mayor parte de Europa. Sí que pudimos ver cómo en marzo de 2021 comenzamos a detectar los primeros casos. De hecho, fue en aquel momento cuando se reactivó y con ganas esta red de vigilancia hospitalaria del VRS en Cataluña, en la cual participan 14 hospitales pediátricos de Cataluña, aportando sus datos de detección y que nos permite una monitorización en la circulación del virus respiratorio sincitial, más allá de los datos que da la red de vigilancia de virus respiratorios Centinela. Pudimos ver cómo el número de casos fue incrementándose de forma exponencial, de forma quizás no tan exponencial como en temporadas anteriores, con el pico en la semana de 14 de junio de 2021 y cómo, digamos, el número de casos comenzó a disminuir hasta septiembre de 2021, posiblemente por la introducción de la variante Delta del SARS-CoV-2. Aquí podríamos tener un ejemplo más de posible interferencia viral, ¿no? Y cómo, bueno, tal como sucedió en Australia, estas detecciones, bueno, en lo que es la circulación del VRS en ningún momento se negativizó, se mantienen los niveles basales de detección y cómo el número de casos de nuevo comenzó a incrementarse hasta el 29 de noviembre del 2021, los cuales es cuando se alcanzó el pico y que además por entrada de la Omicron de golpe comenzó a disminuir esta circulación del virus respiratorio sincitial en Cataluña y que bueno, se correlaciona con la información que tenemos tanto de atención primaria como también a nivel estatal y también a nivel europeo. Esto es únicamente una imagen en la cual se pueden apreciar cómo los diagnósticos, como la imagen de la monitorización de los códigos CIM-10 para el diagnóstico clínico de la bronquiolitis en niños menores de 2 años en atención primaria de Cataluña. Podemos ver cómo perfectamente se dibujan estos dos picos de 2021 asociado a la circulación del virus respiratorio sincitial. A nivel europeo, en realidad, los datos de la red Centinela y de la red no Centinela son más o menos similares, pero tan solo yo creo que merece la pena destacar cómo la red no Centinela realmente te dibuja una mejor curva, sobre todo para lo que es el pico epidémico de verano
o primavera-verano del virus respiratorio sincitial, ya que la mayor parte de redes centinela estaban desactivadas o no estaban del todo activas como deberían, teniendo en cuenta de que el VRS podía ser más o menos esperado, teniendo en cuenta que había estado circulando también en el hemisferio sur con estas características, con esta demora, y que bueno, había que estar atento a ver si se detectaban o no casos de VRS, teniendo en cuenta que había que comenzar las pautas de palivizumab si realmente el VRS estuviera circulando en nuestros territorios. A nivel de características genéticas, bueno, lo que podemos ver es a nivel de grupo genético, porque ya sabemos que los grupos genéticos hay dos para el VRS, el VRSA y el VRSB. Podemos ver cómo el virus respiratorio sincitial que ha estado circulando durante la pandemia es mayormente perteneciente al VRSB. Mientras que pero el VRSA también ha estado co-circulando con el B, tal y como se ha podido observar en la gran mayor parte de temporadas previas a la pandemia. Si nos vamos a lo que son datos de genotipos, podemos ver que la información que tenemos desde 2013, desde la temporada 2013-14 hasta la actual es similar. Para el VRSA mayormente es genotipo UN1, para VRSB mayormente es genotipo BA9, y si hay que destacar algo es que durante los dos picos epidémicos de 2021 parece apreciarse el efecto de la deriva genética, es decir, se puede apreciar como sobre lo que es la proteína sobre la cual nosotros realizamos la caracterización, se han acumulado una serie de cambios con el tiempo, quizás más de lo esperado. Luego he querido también resaltar otros virus respiratorios, como el metanimovirus y el enterovirus, que estamos también monitorizando en nuestro centro. Con respecto al metanimovirus, la verdad es que, por un lado, ha cambiado durante 2021 su patrón de circulación. Tal y como podemos ver, normalmente el pico lo teníamos durante la primavera-verano de cada uno de los años. Este año sí que lo hemos tenido durante la primavera-verano, con unos niveles posiblemente de circulación inferior a temporadas anteriores, pero ha sido especialmente llamativo el gran pico de circulación que hemos tenido durante los meses de otoño. Además, algo muy llamativo es que si el VRS normalmente lo observábamos durante el mes de otoño y el metanimovirus en primavera, es decir, en polos opuestos, ¿no? Aun siendo primos hermanos, estos dos virus respiratorios, el metanimovirus durante 2021 ha estado cocirculando al mismo tiempo que el virus respiratorio sincitial, dibujando al mismo tiempo ambos virus respiratorios los dos picos epidémicos. Y si hay que destacar algo a nivel genético con respecto a las características virológicas de los metanimovirus que han circulado durante estos dos picos epidémicos de 2021, es que los dos genotipos que han estado circulando presentan exactamente las mismas características genéticas que los virus que se seleccionaron durante la temporada 2014-15 y hemos estado detectando y monitorizando durante las temporadas anteriores, que parecía que iban incrementando su prevalencia y que lo veníamos justificando por la presencia de dos grandes duplicaciones, es decir, un incremento en el tamaño de la proteína G del virus, que parece modular lo que son las características antigénicas del virus, es decir, modular, digamos, las características reconocidas por la respuesta inmunitaria tanto de niños como adultos, ¿no? Y que, bueno, nos ha sorprendido cómo prácticamente nos hemos encontrado en un 95% de prevalencia para estas nuevas variantes. Es decir, no solo ha habido un cambio en el patrón, sino que además, al mismo tiempo que el VRS, lo ha hecho en mayor medida durante lo que es el mes de otoño y además con una gran prevalencia de estas nuevas variantes. Es decir, ha seguido exactamente el mismo patrón que para lo que son las variantes de VRS ON1 o también BA, que fueron en su momento seleccionadas a finales del siglo XX y principios del siglo XXI y que han marcado un poco la pauta de circulación del VRS a nivel mundial. Con respecto a los enterovirus, bueno, de hecho fue muy llamativo durante el mes de otoño la gran cantidad de enterovirus que estábamos detectando en las muestras respiratorias, es decir, asociado a cuadros respiratorios, y luego que además venía acompañado, se correlacionaba con el gran pico de enfermedad mano-pie-boca y también de casos de herpangina que se estaban detectando a nivel de atención primaria, es decir, los enterovirus estaban circulando de una forma muy bestia durante los meses de otoño de 2021. De 2021. Bueno, y claro, del mismo modo que hacemos con metanimovirus, VRS, virus de la gripe y SARS, nuestro interés está en caracterizarlo, ¿no? Entonces, se puede ver aquí en esta tabla a la derecha
digamos, los diferentes tipos de enterovirus dentro de las diferentes especies de enterovirus, y si hay que destacar uno es el enterovirus de 68. Sí que es verdad que la gran mayor parte de estos dibujos corresponden a lo que es enfermedad respiratoria, con lo cual es normal que encontremos el enterovirus de 68 muy representado, pero si hay algo que comentar es, por un lado, es un virus que nosotros monitorizamos de forma muy estrecha porque, bueno, sabemos que un pequeño porcentaje de los casos de cuadros respiratorios por enterovirus de 68 podrían estar asociados a complicaciones neurológicas. Y segundo, nos interesa el hacer la monitorización para ver si realmente sigue el patrón que parecen dibujar las series temporales, no solo nuestras, sino a nivel europeo. Es decir, cada 2 años podemos apreciar un incremento en el número de casos. Vimos un pequeño número de casos en 2014, que es cuando lo comenzamos a monitorizar, luego más tarde en 2016, en 2018 comenzamos también a observarlo con una mayor incidencia, lo esperábamos el año pasado, lo esperábamos en 2020, pero bueno, tal y como ha pasado con el tema de la pandemia, desapareció, ¿no? Y lo hemos detectado durante 2021 y además con unos niveles muy altos, ¿no? Con lo cual es un ejemplo más en los cuales el SARS-CoV-2 ha acabado un poco con lo poco que conocíamos de los virus respiratorios y el patrón de circulación, incluso sus características. Qué bueno, y la última diapositiva es para dedicarlo a qué podemos esperar. Bueno, a ver, lo que esperamos es que se eliminen las medidas no farmacológicas, recuperar un poco la globalización y los efectos que pueden tener, por ejemplo, en la circulación de los virus de la gripe, ¿no? Y esperamos una normalización en la estacionalidad de todos los virus respiratorios una vez que el SARS se gripalice, es decir, esperamos que el número de casos realmente vaya disminuyendo, aunque esperamos pequeños piquitos a medida si se van introduciendo nuevas variantes, pues se están seleccionando nuevas variantes o van cambiando las características antigénicas del SARS-CoV-2 y luego bueno, tendremos que hacer también una monitorización tal cual estamos haciendo con los virus de la gripe, porque todo lo que podamos aprender servirá para lo que es la actualización de la nueva vacuna. Bueno, y la última diapositiva en realidad es para dar las gracias no solo a las personas que están en la unidad de virus respiratorios, especialmente a María, Cristina y Alejandra, ¿no? Que son las que permiten tener toda esta información de los diferentes virus respiratorios, igual que a todos los técnicos, sino también a todas las personas que están trabajando para poder correlacionarlos sobre todo con información clínica, los cuales por un lado serían la gente, Georgina Vila en especial, John Balsé, Pere Soler del Servicio de Pediatría junto a otras personas, también por parte del Servicio de Medicina Preventiva y Epidemiología, pues José Ángel Rodrigo y Blanca Borrás. Por supuesto, a todos los hospitales que están participando en la red de vigilancia hospitalaria del VRS de Cataluña, que nos permite monitorizar semana a semana la circulación de este virus respiratorio de gran interés a nivel pediátrico para la gestión de recursos también. Bueno, y luego las colaboraciones que estamos teniendo durante los últimos meses con los sistemas de información de los servicios de atención primaria del Instituto Catalán de la Salud aquí en Cataluña. Y nada, muchísimas gracias. Buenas tardes. A ver si soy capaz de compartir. ¿Se ve la pantalla? Bueno, pues nada, encantada de estar aquí. Muchas gracias a todos por estar en estas jornadas y en esta mesa. Encantada de participar con estos compañeros de viaje tan estupendos. Y bueno, vamos a seguir hablando de virus y vamos a hablar de un virus que a mí me gusta mucho y me ocupa parte de mi vida y de las estrategias preventivas y terapéuticas que tenemos frente al virus respiratorio sincitial. Bueno, esto es mi conflicto de interés, que participo en ensayos clínicos y colaboro con las diferentes casas que trabajan con el VRS. Y bueno, hablando del VRS, me gusta mucho poner esta diapositiva, que seguro que la habéis visto todos montones de veces, pero que a mí me parece que representa muy bien la importancia del VRS, ¿no? Sabemos que se calcula que hay
alrededor de 33 millones anuales de infecciones por virus respiratorio sincitial, 33 millones de infecciones por virus respiratorio sincitial, que se hospitalizan anualmente muchísimos niños y que en la mayoría de los casos, aunque es verdad que afecta a grupos de riesgo, la mayoría de los niños que se hospitalizan son niños sanos y que aunque no tiene mortalidad en los países desarrollados, en los países en vías de desarrollo esta situación no es la misma. O sea que es un virus realmente con gran importancia, como todos sabéis. El impacto económico es brutal. Una hospitalización por VRS cuesta más de 2.500 euros siempre y cuando no ingrese en una unidad de cuidados intensivos, en cuyo caso se dispara. Pues una sola temporada de VRS, las hospitalizaciones en la Comunidad Valenciana cuestan más de 4 millones de euros. Y además hay que saber que no solo es una enfermedad que afecta a los niños. Es verdad que cada vez está más reconocido y sabemos que afecta a adultos y sobre todo a ancianos. Y hay más trabajos que demuestran que tanto en las consultas como en las hospitalizaciones como en la mortalidad, el virus respiratorio sincitial causa similar o incluso superior gravedad en los mayores de 65 años. De la epidemiología acaba de hablar mi predecesor. Creíamos que sabíamos que era un virus de invierno y que estaba con el frío. Nos hemos dado cuenta de que esto no siempre es así. Estos son los datos de la Paz del último año y vemos, igual que ha comentado nuestro microbiólogo, que bueno, pues que no hemos tenido durante un año y que el año pasado tuvimos muchos casos nosotros en La Paz en el mes de junio y julio, algo que desde luego si a mí me lo hubieran dicho, hubiera dicho que no era eso posible. Teníamos toda la planta llena de niños con altos flujos en el mes de julio con 30 grados. Bueno, el virus es de todos conocido, todos sabéis que es un virus RNA con su nucleocápside en la que porta el RNA genómico, con 10 genes que codifican 11 proteínas y la polimerasa necesaria para su replicación. Tiene una bicapa lipídica con las proteínas más importantes para su funcionamiento, que son la proteína G del anclaje y la proteína F, y bueno, pues otras proteínas, pues las de las nucleoproteínas, proteína S, proteína M, etc. El mecanismo de replicación del virus es también conocidísimo para todos. El virus se adhiere a la superficie celular gracias a sus proteínas de anclaje y de fusión, penetra el RNA mensajero con su polimerasa, utiliza la maquinaria de la célula para producir proteínas y nuevos viriones que se ensamblan y salen de la célula. Y en los últimos años hay algo que ha cambiado muchísimo el conocimiento del VRS y es nuestro entendimiento sobre la patogenia de la infección y saber que la proteína F tiene una configuración diferente prefusión a posfusión y que los anticuerpos que se unen a la proteína F prefusión resultan mucho más neutralizantes de la capacidad del virus para entrar en las células. El mejor conocimiento de esta estructura nos ha permitido que la proteína prefusión sea una diana terapéutica tanto de anticuerpos como monoclonales y vacunas y han permitido pues, muchos cambios en el desarrollo de la investigación que tenemos respecto a VRS. ¿Y qué tenemos para luchar contra este virus tan agresivo? Pues muy poco, verdaderamente. En el campo de la prevención tenemos el palivizumab, el anticuerpo monoclonal, que, como sabéis, pues es un anticuerpo que se une a la proteína de fusión F con un excelente perfil de seguridad que no vale desde el punto de vista terapéutico, solo como para prevención y que debido a su precio pues llega únicamente a los niños o a los pacientes en riesgo como son los prematuros o los niños con cardiopatías, pero en general no se utiliza para los niños sanos. A ver, ya me pasó antes que no me pasa la diapositiva. Que no se me quede bloqueado. Ah, me he quedado bloqueada yo, ¿verdad? A ver, he vuelto. Se me había quedado bloqueado, sí. ¿Se me oye ahora? Vale, perdón. Vale, bueno, pues ya está.
Para el tratamiento, pues igual, estamos igual de mal que con la profilaxis, únicamente tenemos ribavirina, que solamente se utiliza en pacientes pues en situaciones graves, inmunodeprimidos, solo queda la ribavirina oral. Afortunadamente sí que tenemos en el campo de la investigación muchas novedades y mucho trabajo en investigación que esperamos que nos va a ayudar en los próximos años. Y tenemos investigación tanto en vacunas como en monoclonales como en antivirales. Respecto a las vacunas, ¿por qué es tan difícil encontrar una vacunación? Bueno, pues alrededor de los años 60 se desarrolló una vacuna inactivada con formaldehído que ocasionó empeoramiento de la propia enfermedad en niños que eran naïf para el VRS. Incluso hubo alguna muerte y complicó el panorama posterior de las vacunas. En 2016 también una vacuna para adultos pues también no cumplió los objetivos y como sea que además la infección por VRS tiene una inmunidad transitoria y es difícil porque nos podemos infectar cada año, pues ha habido un camino realmente difícil para las vacunas de VRS. Así es la cuestión que desde las vacunas que se empezaron a desarrollar en 2015, solamente un 40% de ellas han avanzado y muchas de estas moléculas pues, han quedado en el camino. Las poblaciones diana para las cuales nos vamos a enfrentar pues, son fundamentalmente los niños, los lactantes, que son a los que afecta la infección, los ancianos y, como no, las madres embarazadas en las que tenemos ejemplos de vacunas que han sido muy eficaces como la vacuna de la gripe o la vacuna de la tosferina. Con este panorama, la estrategia de vacunas probablemente no pueda ser única y tendremos que emplear distintas opciones para distintas edades. Y así probablemente tengamos la protección de las madres con las vacunas para las madres que protegerán a nuestros niños en los primeros meses, los anticuerpos monoclonales para esos recién nacidos, sobre todo también hay que pensar en los prematuros que se quedarían fuera de las vacunas maternales, en niños vacunas probablemente vivas atenuadas y en la infancia vacunas de proteínas adyuvadas. Vamos a ver un poquito todas estas opciones. Bueno, en los lactantes menores de 4 o 6 meses, como sabemos, tienen un sistema inmune inmaduro con una escasa celularidad B y con una escasa capacidad de formar anticuerpos y con un predominio de células T. Y además tienen un paso de anticuerpos de la interferir con las vacunas. Por eso para ellos las estrategias más probables serán los anticuerpos monoclonales y la vacunación materna. En el caso de las embarazadas sabemos muy bien que los anticuerpos tienen un paso transplacentario en el tercer trimestre y tenemos experiencias previas muy buenas, como he dicho antes, con gripe o tosferina. También es probable que las embarazadas incluso se infecten algunas de ellas en el último trimestre. Por lo tanto, para ellas o para sus recién nacidos, las vacunas de proteínas no adyuvadas podrían ser la mejor opción. También hay que tener en cuenta que si los niños nacen de forma prematura, no estarían cubiertos con esta estrategia. Para los niños mayores de 6 meses, sabemos que estos niños llevan una gran carga de enfermedad, aunque afortunadamente no es tan grave como en los más pequeños, pero el número de casos sería muy importante. Para ellos buscaríamos una inmunidad de rebaño y sería con vacunas vivas atenuadas. En este campo, la verdad es que se va con pies de plomo por la experiencia previa de esas vacunas que produjeron una enfermedad por VRS agravada y que complicaron tanto el panorama. Y en los ancianos, donde hay una inmunosenescencia conocida, donde además tienen comorbilidades y donde es verdad que también es muy importante la incidencia de infección de vías bajas por virus respiratorio sincitial, la estrategia sería vacunas de proteínas, pero en este caso adyuvadas para vencer esa inmunosenescencia. Bueno, respecto a los tipos de vacunas que hay, pues tenemos que hay en desarrollo, que se están utilizando, las vacunas basadas en partículas, que serían adecuadas para los 3 grupos etarios. Aquí tenemos el Prepare, por ejemplo, que fue un ensayo que no fue eficaz, ahora lo comentaremos. También tenemos vacunas basadas en vectores, las adenovirales, que en teoría serían para niños o para ancianos. Las vacunas de unidades de ingeniería genética, que serían para ancianos o para embarazadas.
y algunas vacunas nuevas, como pudieran ser estas vacunas quiméricas, que entre ellas hay alguna muy interesante, como unas que se están desarrollando junto a la BCG y que podrían utilizarse incluso para recién nacidos. O sea que estas vacunas están todavía en fases muy precoces. Y como no, con la emergencia del COVID y con la explosión de las vacunas de mRNA, pues ahora mismo se están estudiando también vacunas de mRNA para VRS, que yo sepa, al menos Moderna e IPRA están desarrollando este tipo de vacunas. Todavía están en fases tempranas, pero probablemente esto sea una realidad en los próximos años. Respecto a las vacunas maternales, pues la verdad es que ahora mismo un poquito de jarro de agua fría. Este es el estudio PREPARE que se publicó en el New England y que no mostró eficacia. Son vacunas de proteínas contra la proteína F posfusión. Y la eficacia fue pues muy bajita. Aunque en Sudáfrica fue un poquito mayor, la eficacia en el hemisferio norte fue tan bajita como un 39%, por lo cual este estudio, este desarrollo, esta vacuna se suspendió. Y tenemos ahora mismo en desarrollo varias vacunas, entre ellas las de GSK, que también son vacunas de la proteína F prefusión no adyuvadas, pero que recientemente pues también se ha parado su desarrollo porque parece ser que en el brazo de vacuna se ha detectado un aumento de la prematuridad. Es muy parecida a la vacuna de Pfizer, la vacuna Matis, que está en fase 3 y que por el momento continúa, y bueno, pues ahí tenemos nuestras esperanzas puestas en que la vacuna maternal pues llegue a buen término, pero ya digo que con un jarro de agua fría en los últimos meses. Las vacunas en ancianos están todavía en fases muy precoces, se van a iniciar. A mí me ha llegado ahora recientemente información para empezar con una vacuna en ancianos, pero todavía creo que estamos lejos de conseguirlas. Y en pediatría, pues bueno, las vacunas también en los últimos meses hemos visto como meses, años, como varias vacunas en desarrollo, tanto en GSK como en Janssen, de vacunas de adenovirus, pues también se han parado los ensayos de momento por falta de eficacia. Así que con este panorama parece que lo que nos queda y donde tenemos realmente puestas las esperanzas son los anticuerpos monoclonales. Y aquí sí que estamos muy esperanzados. Sabéis que está en desarrollo Nirsevimab, que es un anticuerpo monoclonal activo contra la proteína pre-F y que parece que es un anticuerpo muy potente, hasta 10 veces más potente que Balivizumab, y que se podría emplear con una sola inyección intramuscular y que además parece que va a ser más barato. Los estudios están en fase 3 y nos planteamos si esto, yo creo, que va a ser una estrategia que va a poder llegar, esperemos, a todos los niños. Este es el primer ensayo que se publicó ya en 2020, que se hizo en lactantes prematuros entre 25 y 35 semanas de edad gestacional. Se comparó con placebo y se hizo además en los dos hemisferios para que, bueno, pues para comprobar que verdaderamente no había esas diferencias que se vio en cuanto a la vacuna maternal y que era eficaz en sujetos de distintas poblaciones, ¿no? Y fijaros qué resultados tan buenos obtuvieron. Esta es la curva de Kaplan-Meier hasta la primera infección por VRS y vemos cómo en el grupo de vacuna pues, se llegaba a los 150 días prácticamente sin infecciones, mientras que en el grupo de placebo pues, aumentaban las infecciones. Y el endpoint fue la infección por virus respiratorio sincitial atendida médicamente y, como veis, se evitó hasta un 72-73% de las infecciones por VRS atendidas médicamente. Y también las hospitalizaciones por VRS se evitaron hasta en un 80% de los casos. Y además el perfil de seguridad fue muy bueno, no hubo problemas de seguridad en cuanto a la vacuna. Y se acaba de publicar, la semana pasada, este otro ensayo clínico también en New England, que es el ensayo en fase 3 de Nirsevimab en lactantes sanos y prematuros tardíos por encima de 35 semanas, también una población muy grande de casi 1.500 lactantes, que se comparó con placebo en su primera temporada de VRS. Y los resultados obtenidos pues, son prácticamente muy similares. Una reducción de la atención de enfermedad por VRS de hasta un 74% y una disminución de las hospitalizaciones debidas a VRS de un 77%, también sin problemas de seguridad.
Además, esta es la gráfica como veíamos anterior, igual en los prematuros, cómo los niños con placebo tienen infecciones por VRS y los niños vacunados, pues los niños con el anticuerpo monoclonal, pues prácticamente no tienen infecciones por VRS hasta los 150 días, que es el objetivo. Se ha publicado también este otro artículo, que es más bien un artículo de opinión, pero bueno, que recoge cómo la seguridad de este anticuerpo monoclonal es muy buena y es muy equiparable al palivizumab en todos los grupos, en los niños con enfermedad pulmonar, con cardiopatías congénitas, prematuros o lactantes, y cómo los niveles séricos de nirsevimab pues, han sido muy parecidos en todos los grupos estudiados, en prematuros, en los niños con enfermedad pulmonar, en cardiópatas, o sea que parece igual de eficaz en todos los grupos. Hay algún otro anticuerpo monoclonal en desarrollo, pero en fases precoces, pero bueno, el que verdaderamente parece que vamos a tener disponible dentro de muy poco es el nirsevimab. Y bueno, ahí tenemos nuestras esperanzas, esperemos que realmente pronto podamos disponer de él. Esta imagen me gusta mucho porque explica otra vez en qué época de la vida, en qué época de la infancia podemos disponer de cada una de las estrategias preventivas, ¿no? Y cómo pues en verde tendríamos los anticuerpos monoclonales desde el nacimiento hasta el cuarto o quinto mes. En ese color naranjita sería lo que nos protegería la vacuna maternal hasta el tercer o cuarto mes. Y a partir del quinto o sexto mes, pues empezaríamos con las vacunas para los lactantes. A ver si conseguimos tener todas estas herramientas pronto y nos libramos de estas terribles epidemias de virus respiratorios sinciciales. Y bueno, una breve resumen de la investigación en cuanto al tratamiento antiviral, en el que también tenemos puestas muchas esperanzas. Hay varios ensayos de tratamiento antiviral, son inhibidores de la proteína de fusión y ahora mismo en nuestro país tenemos 3. Hubo algún estudio con antivirales inhalados que yo creo que no ha seguido y que no ha sido eficaz, y las que están en Europa y en Estados Unidos y en Europa son estas 3. El rilematavir es la molécula de Janssen, que ya tiene nombre. Al principio era un número, pero ahora ya tiene un nombre y bueno, pues permanece su estudio en fase 2 Crocus para pacientes ambulantes, y Daisy, que es un estudio en fase 2-3 en niños hospitalizados, pues también se acaba de cerrar. Nos han dicho que se ha cerrado por dificultades en el reclutamiento. Habrá que ver cuáles son los resultados en cuanto a eficacia, que todavía no se han publicado. Está en marcha el estudio de Reviral, que es otra molécula diferente, pero que también actúa contra la proteína de fusión y bueno, está reclutando en pacientes hospitalizados, en niños hospitalizados, permite hasta 7 días de síntomas. Y también tenemos este otro de EDP en ANTA con otra molécula también parecida, y que también, bueno, este va a reclutar niños tanto hospitalizados como ambulantes. También van a ampliar también los días de reclutamiento porque pretendían reclutar en los primeros 3 días solamente, y esto verdaderamente es muy difícil si empezamos a contar desde el catarro. Y bueno, pues nada, todos estos estudios están en fase 2 todavía y bueno, pues no va a ser inmediato, pero bueno, esperamos que tarde o temprano tengamos algún antiviral eficaz. La sensación que tenemos es que probablemente dentro de unos años podamos tener estas herramientas para nuestros pacientes. Recomiendo este artículo si alguien se lo quiere leer, que es un artículo de Asunción, bueno, del equipo de Asunción Mejías y Octavio Ramilo, que la verdad es que es una delicia leerlo, explica todas estas estrategias. Yo he basado gran parte de mi presentación en él. Y bueno, pues nada, esto es todo por mi parte. Muchas gracias y nada, esperemos que pronto tengamos todo esto y después discutimos lo que queráis. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, yo soy, para los que no me conozcáis, aunque la mayoría, soy Marta González y trabajo en la unidad de trasplante del Niño Jesús. Y lo primero, pues quiero agradecer a los organizadores de estas jornadas el haberme invitado a participar. Bueno, en esta mesa ya pues estoy aprendiendo mucho de microbiólogos e infectólogos, y yo voy a poner el punto de vista hematológico con esta presentación de infecciones virales en el paciente hematológico. Este es el índice que voy a seguir en la presentación. En primer lugar, hablando de los factores de riesgo.
Los virus que he seleccionado son los más importantes en el campo del trasplante y hematología, que son los virus herpes, el adenovirus y solo una breve pincelada del SARS-CoV-2. De los virus respiratorios no he hablado, puesto que hemos tenido unas excelentes presentaciones ya en esta mesa. Para empezar, pues hablar un poco de los factores de riesgo y de que los virus siguen siendo una causa muy importante de morbilidad y de mortalidad en el trasplante hematopoyético. Tenemos aquí los principales factores de riesgo en el post-trasplante, que empezaríamos pues por la disparidad HLA. Cuando se hace un trasplante y el paciente y el donante no son idénticos en el sistema HLA, que es el caso del trasplante haploidéntico y del cordón, pues ahí hay más riesgo de producirse infecciones por virus. Otro factor de riesgo es cuando se hace un trasplante y eliminamos del inóculo, es decir, de la fuente de progenitores, quitamos los linfocitos T. Pues eso también va a producir una linfopenia que aumenta el riesgo de infecciones por virus. Algo similar sucede cuando se utiliza en el acondicionamiento seroterapia, principalmente timoglobulina o alentuzumab, que producen una depleción de linfocitos T del paciente, que además es duradera hasta 2-3 meses después del trasplante. Una complicación que también se asocia a un aumento del riesgo de infecciones virales es la enfermedad injerto contra huésped, que es cuando hay mala tolerancia entre las células del donante y del paciente y puede ser en fase aguda o en fase crónica. A su vez, el uso de corticoides y de otros inmunosupresores para ello también facilita el desarrollo de infecciones por virus. Pero sobre todo esto confluye en un factor que voy a nombrar muchas veces en esta charla porque es para mí pues, un poco el eterno olvidado, que es la linfopenia. Siempre parece que para las infecciones nos fijamos mucho en los neutrófilos, en la cifra de leucocitos, pero la linfopenia pues, sabemos que es determinante para las infecciones virales. Y por eso pues, empiezo con este trabajo que lo que trata de hacer es comparar la celularidad linfoide en 144 pacientes y sometidos a trasplante y 41 donantes sanos. Vemos en el gráfico de CD3, es decir, de linfocitos T, con la línea discontinua sería la cantidad que tiene un donante sano de linfocitos T, en torno a 1.300. Y vemos cómo el paciente trasplantado en distintos momentos del post-trasplante pues tiene cifras mucho más bajas. Por ejemplo, al mes está en torno a 100 linfocitos T y no es hasta los 6 meses cuando se iguala con las células del donante. Y en los linfocitos B pues pasa algo similar. Es decir, precozmente al mes post-trasplante prácticamente tienen 0 linfocitos B los pacientes trasplantados y empieza a tener linfocitos B en el día más 90. Pues bien, esto es lo que va a ser determinante en las infecciones virales. ¿Y qué otros factores contribuyen? Pues bueno, como tenemos aquí, hay una serie de defectos en el sistema inmune, como es la neutropenia en el periodo de injerto, es decir, mientras el paciente está neutropénico desde que se infunden las células hasta que empieza a recuperar de defensas. Después vendría el periodo de linfopenia. La linfopenia dura aproximadamente 6 meses, dependiendo del tipo de trasplante, y ya la hipogammaglobulinemia, que es más duradera, puede estar 1 año, incluso más tiempo en determinados trasplantes. Después hay una serie de factores que contribuyen a la infección, pues bien son la mucositis, la presencia de enfermedad venoclusiva a nivel hepático, el uso de una vía central, casi todos estos pacientes tienen un catéter venoso central, y el desarrollo de enfermedad injerto contra huésped aguda o crónica, como hemos mencionado antes. Y las infecciones que tenemos son algunas con alta incidencia, que es en la fase precoz herpes simple y herpes 6, y más tardíamente adenovirus, citomegalovirus y varicela zoster. Hay infecciones de baja incidencia, como es el Epstein-Barr. Vamos a empezar por el virus herpes simple, es un virus muy común, tiene una seroprevalencia en la población general muy elevada, como todos sabemos, de un 80%, pero las reactivaciones son muy frecuentes cuando el paciente se inmunosuprime. Y hay 2 picos, un primer pico en la fase de neutropenia hasta que haya injerto y otro pico que se asocia a la enfermedad de injerto contra huésped. Pues bien, las 2 manifestaciones más frecuentes serían la gingivostomatitis, como vemos en esta imagen, y con menos frecuencia la esofagitis herpética. El diagnóstico ya sabemos que es fundamentalmente clínico, aunque se puede completar con PCR en plasma, y en estos pacientes es conveniente hacer profilaxis con aciclovir cuando son seropositivos y sobre todo se asocian a inmunosupresión. Y el tratamiento, todos lo conocemos, es aciclovir o más potente el valaciclovir. En cuanto al varicela zoster o herpes 3, la reactivación es también muy frecuente, pero es diferente. En vez de ser precoz, es más tardía. Se produce pues, a los 3-6 meses después del trasplante, porque se asocia a la enfermedad de injerto contra huésped crónica. Por eso es más tardía. En cuanto a la clínica, hay 2 formas de presentación, que es el herpes zoster localizado, mucho más frecuente, que es el 85% de los pacientes, y la varicela, que es mucho más rara. El paciente inmunocomprometido
no es capaz de desarrollar esa respuesta inmune tan extendida como es la varicela, salvo en un grupo reducido de pacientes. Por eso es más frecuente el zóster localizado. Y luego hay un cuadro que sí que quiero mencionar porque bueno, es un cuadro bastante temible, que es el herpes zóster visceral, que se asocia pues, a fiebre, dolor abdominal y elevación de transaminasas y enzimas pancreáticas, a veces con hiponatremia. Y es que se caracteriza porque el paciente puede no tener exantema o aparecer muy tardíamente, lo que hace que el diagnóstico sea tardío y más de la mitad de los pacientes puedan fallecer. He tenido algún paciente así, la verdad que es un cuadro muy traicionero. Diagnóstico ya sabemos, igual que el herpes simple por clínica o PCR. Y la profilaxis en estos pacientes se recomienda aciclovir en los seropositivos hasta el año post-trasplante o al menos hasta que tenga más de 400 CD4 por microlitro. En cuanto a la vacuna, en los pacientes trasplantados hay que esperar al menos 2 años para que tenga efectividad. El tratamiento lo conocemos, aciclovir a dosis altas y solo en cuadros localizados se puede dar por vía oral. Este es el trabajo que os mencionaba, en el cual hace un metaanálisis sobre el uso de aciclovir profiláctico durante 1 año y bueno, pues como vemos aquí, la toxicidad es muy baja, se tolera muy bien y reduce en un 80% las infecciones por zóster. En cuanto al Epstein-Barr, sabemos ya que es un virus de DNA de doble cadena y la incidencia la verdad que es variable pero poco frecuente. Se produce solamente en torno a un 5% de los pacientes en torno a los 3-4 meses. Es también más tardío y permanece latente en los linfocitos B. Por eso hasta que no se desarrollan, pues es muy raro que se presente. Y el cuadro es el síndrome linfoproliferativo post-trasplante. Se puede producir o bien una primoinfección en aquel paciente seronegativo o reactivación en aquel paciente que es previamente seropositivo. En cuanto a la enfermedad, como siempre, sin confirmación histológica sería posible y con confirmación sería probado. ¿Cuál es la clínica? Pues en el post-trasplante hay 2 formas. Está la forma precoz, que es agresiva, diseminada, progresa rápidamente de un cuadro de fiebre, adenopatías, afectación visceral y lo más temible es la pulmonar y la del sistema nervioso central. Y hay una forma tardía que es más indolente y que en general responde mejor al tratamiento. Y la reconstitución inmune. Bueno, pues ya sabemos que tiene un papel fundamental los linfocitos T y es lo que quiero un poco que más se remarque de mi presentación. Y es que se produce un déficit de los linfocitos T memoria contra el Epstein-Barr. Los linfocitos CD8 se recuperan muy lentamente y además este virus se suele asociar a una coinfección por citomegalovirus. Con lo cual, todo eso produce una proliferación incontrolada de linfocitos B. Es decir, cuando no hay linfocitos T que los sujeten, los linfocitos B proliferan de forma incontrolada. ¿Cómo se puede diagnosticar? Bueno, pues básicamente con PCR de forma semanal hasta el día más 100 o más allá en aquellos pacientes que tienen o bien enfermedad de feto contra huésped o bien todavía siguen con inmunosupresión. En cuanto al diagnóstico del linfoproliferativo, tiene que cumplirse 2 de los siguientes hallazgos histológicos. Es decir, no sirve para un linfoproliferativo solo la PCR positiva. Se ha de cumplir la destrucción del ganglio, poblaciones celulares monoclonales, no sirve policlonales, que estaríamos pues ante una policlonalidad, sería una mononucleosis, y la evidencia del Epstein-Barr en la mayoría de las células. Se han de cumplir al menos 2. En cuanto al tratamiento, no hay unanimidad sobre la carga viral límite a partir de la cual haya que iniciarlo. En la mayoría de estudios se utilizan 10.000 copias como límite, pero depende de cada trasplante. En cuanto a los antivirales, no están recomendados para el tratamiento preventivo. Y aquí vemos la terapia. En primera línea sería el rituximab, semanal, entre 1 y 4 dosis, el menor número de dosis necesario, asociado a disminución de la inmunosupresión si es posible. Como segunda línea, se puede utilizar la terapia celular y asociada, además, en los casos de enfermedad del sistema nervioso central, a monoterapia intratecal, con quimio intratecal y a radioterapia. En caso de que la terapia celular tampoco funcione, está indicada la quimioterapia. En cuanto al pronóstico, tiene una mortalidad elevada, un 30%, es decir, 1 en cada 3 pacientes fallece, y la supervivencia global es del 47%. Y bueno, vamos para qué es el virus Princes del trasplante, el citomegalovirus. Sabemos que es un virus de DNA de doble cadena que infecta pues, múltiples células, ¿no? Células endoteliales, leucocitos, epiteliales y que permanece latente en las células mieloides. Y en el trasplante, la seropositividad es un factor que aumenta la mortalidad post-trasplante. Y como siempre, la inmunidad T es un factor fundamental en controlar la infección. La definición, la primoinfección, sería el aislamiento del virus, que se produce en un 15-75% de los casos, primaria cuando el receptor es negativo y recurrente si el receptor es positivo antes del trasplante.
La enfermedad es cuando ya se demuestran síntomas y hay presencia del virus, sobre todo por histología o cultivo. La incidencia es mucho más baja desde que hay tratamiento preventivo, está en torno a un 5 o 10%. En cuanto a la clínica más frecuente, la clásica era la pulmonar. Afortunadamente la neumonía ha disminuido mucho en los últimos años y lo más frecuente en la actualidad es la colitis por citomegalovirus. También puede haber del sistema nervioso central, poco frecuente, en forma de ventriculitis, y la retinitis, que es muy rara, es más propia de los pacientes con SIDA, nosotros lo vemos muy raramente. Y la reconstitución inmune, otra vez, papel fundamental. Muchas veces nuestros pacientes no mueren por el citomegalovirus, es decir, estamos muy contentos porque empieza a recuperar, baja la carga viral y decimos ya se ha curado, y sin embargo vienen los efectos indirectos, el daño que ya ha hecho el virus. ¿Que cuáles son? Pues por una parte la inmunosupresión que produce el citomegalovirus, que hace que disminuya pues, la expresión del HLA y la proliferación de los linfocitos T, hace que disminuya su proliferación, su actividad. Y por otro lado, propiedades inflamatorias, aumenta una serie de citoquinas como es la interleuquina 8 y sobre todo la producción de TNF-alfa aumenta. Es decir, la linfopenia que produce inmunosupresión sumada al aumento de citoquinas, ¿no? Interleuquina 8, TNF-alfa, que produce inflamación, tiene una serie de efectos que son el aumento de la bacteriemia por esas citoquinas, el aumento del riesgo de infecciones fúngicas, la aspergilosis va muy ligada a la infección por citomegalovirus, y todo esto reactiva la enfermedad de injerto contra huésped, con lo cual se produce un aumento de la mortalidad, es decir, el virus ha desencadenado una serie de efectos indirectos que son los que acaban matando al paciente. Sin embargo, hay pues, bueno, un efecto idiosincrático un poco curioso que es que se ha demostrado en pacientes con leucemia mieloblástica que la presencia del citomegalovirus puede disminuir la recaída. Bueno, ¿y esto cómo es? Pues son efectos inmunomoduladores. Tenemos aquí en esta imagen cómo las células del citomegalovirus, entre ellas los blastos, las células tumorales, cuando el citomegalovirus las infecta, las mata y disminuye la proliferación de esos blastos. Por otro lado, el citomegalovirus lo vemos aquí que estimula las células NK y estimula los linfocitos gamma delta, y ambos tienen un efecto antitumoral. Entonces, ¿significa esto que no hay que tratar el citomegalovirus porque hay más recaída? No. Hay un trabajo en el cual se estudia este efecto de pacientes adultos sometidos a trasplante haploidéntico y efectivamente la reactivación se asocia a una mayor supervivencia global, pero dependiendo del umbral de reactivación, es decir, siempre está, bueno, el efecto de la espada de Damocles, ¿no? De forma que en aquellos pacientes que la carga viral está por encima de 55.000, la mortalidad es mayor. Entonces, en definitiva, ¿qué significa? Que probablemente tengamos que ser menos restrictivos y tengamos que adaptar la carga viral a la hora del tratamiento en función de la enfermedad y factor de riesgo del paciente, pero no quiere decir que no haya que tratarlos. El diagnóstico clásicamente era cultivo, que bueno, son sus 72 horas, serología que en nuestros pacientes nos sirve y la antigenemia, que ha venido a ser sustituido todo por la PCR. La PCR se puede hacer, sabemos, en sangre total o en plasma, aunque la equivalencia es 10 veces mayor aproximadamente en sangre, y la unidad establecida por la OMS como para estandarizar, digamos, los resultados es la unidad por mililitro, aunque se pueden usar las copias, que más o menos la equivalencia es 1.500 unidades, serían 1.000 copias. En cuanto al tiempo, se debe monitorizar hasta el día más 100, de forma semanal o incluso bisemanal, si el paciente empieza a reactivar, y más tiempo cuando hay o bien una inmunodeficiencia o bien hay enfermedad de injerto contra huésped. Y muy importante, la PCR sola no es suficiente ni necesaria para el diagnóstico de enfermedad citomegalovirus, es decir, solo la PCR no es enfermedad. Y por otro lado, mucho cuidado con las colitis por citomegalovirus, que hasta un 25-30% tienen PCRs negativas en sangre. Es decir, con la PCR sola no nos podemos quedar conformes. Y hay otro método que es ya más moderno, digamos, que es la monitorización inmune, que no en todos los centros se dispone de ello, que lo que consiste es, volvemos otra vez a los linfocitos T, a explorar la respuesta exactamente en cada paciente del linfocito T frente al citomegalovirus. ¿Y cómo se hace? Pues estudia los linfocitos CD8 o CD4 que, al estimularse con antígenos de citomegalovirus, producen interferón gamma y son capaces de activar y matar al citomegalovirus. ¿Y cómo se cuantifica esto? Pues hay varios métodos, puede ser con el iSpot, es el más usado, y también citometría de flujo o cuantiferón. Y por último, la técnica diagnóstica PRINCESS para la enfermedad probada es, como siempre, la histología, es el gold estándar. En cuanto a la profilaxis, clásicamente se utilizaba la ciclovir a dosis altas o el ganciclovir, pero desde hace 5 años ya se publicó en el New England
el beneficio del letermovir. El letermovir es un antiviral que en este trabajo publicado en New England demostró cómo la incidencia de infección por citomegalovirus disminuía de un 40% con placebo a un 17% con letermovir, aunque la enfermedad no variaba, solo la incidencia de infección. Recordar siempre que el letermovir no afecta al herpes simple, de forma que hay que mantener la profilaxis con aciclovir. Y ya vamos al tratamiento preventivo. ¿Cuándo indicarlo? Bueno, pues el punto de corte de la PCR, que lo que hemos mencionado antes, es variable, es decir, depende del riesgo del trasplante y de la PCR en cada centro. Aproximadamente está en torno a 1000 copias, es decir, 1500 unidades. Vemos aquí en este gráfico cómo, dependiendo del tipo de trasplante, la complejidad es mayor y el mayor riesgo de citomegalovirus de arriba abajo. Es decir, tendría más riesgo el trasplante de cordón, seguido del trasplante halogénico con dosis altas de corticoides o con deplección T, después con dosis bajas de corticoides y luego el halogénico más allá del día más 100. Pues bien, un punto también fundamental que se ha demostrado muy útil a la hora de tratar o no es la cinética de la carga viral, es decir, aquel paciente cuya carga viral se duplica en menos de 2 días es una indicación de tratamiento preventivo, porque significa que el virus es más agresivo. ¿Qué fármacos se utilizan? Ya lo sabemos, ganciclovir, foscarnet o vía oral el valganciclovir, y el tratamiento dirigido, pues lo veríamos aquí representado. El ganciclovir sería una inducción de 2 semanas, igual que el foscarnet, a dosis altas y un mantenimiento aproximadamente de 1 mes. Y para el mantenimiento ya, si el paciente está clínicamente muy bien, se puede pasar a la vía oral, que, bueno, pues conviene vigilar la función renal con el ganciclovir. A veces se hacen neutropenias y es porque no tenemos en cuenta a la hora de dosificar el aclaramiento del paciente. En segunda línea, se puede usar terapia combinada o cidofovir. En cuanto a cuál es mejor, ganciclovir, foscarnet, sí que en tratamiento preventivo se hizo un estudio randomizado y se demostró que los 2 fármacos eran igual de efectivos. Las resistencias son muy poco frecuentes, están en torno a un 0,10% y se deben a mutaciones en genes UL97 en el caso del ganciclovir y UL54 en el resto. Otros tratamientos de forma dirigida es el cidofovir, que la verdad que ahora no hay disponibilidad, y leflunomida y artesunate. En cuanto a las inmunoglobulinas, hay trabajos que ya han demostrado que, por una parte, no hay diferencia en la efectividad entre la inespecífica y la dirigida anticitomegalovirus, con lo cual se puede usar la inespecífica, y la digamos, indicación sería solamente para la neumonía por citomegalovirus. ¿Qué pasa cuando el paciente no responde a todo esto? Pues en los últimos años cada vez se utiliza más la terapia celular. Es decir, hemos visto el papel de los linfocitos T. Si al paciente, por mucho que le demos antiviral, no tiene linfocitos T, no va a responder. Entonces se pueden poner linfocitos T memoria de un donante que haya pasado la infección por citomegalovirus, que tenga anticuerpos, o bien linfocitos T ya específicos contra el citomegalovirus. ¿Cómo se hace esto? Pues se selecciona al donante, se escoge linfocitos que estén sensibilizados contra el citomegalovirus por la expresión del PP65 y que produzcan interferón gamma, es decir, que sean activos. Y estos son los que se infunden al paciente. ¿Cuál es el pronóstico? Bueno, pues la mortalidad, la línea verde, sería el caso de los pacientes trasplantados. Vemos cómo el trasplante hematopoyético pues, tiene una mortalidad del 30%. Ay, perdón. Tiene una mortalidad, pues eso, en torno al 30%. Y, sin embargo, los otros pacientes, que serían, por ejemplo, el trasplante de órgano sólido, que sería la línea roja, pues bueno, la mortalidad pues, sería mucho menor, en torno a un 5%. Y ahora vamos a un virus, es el herpes 6, que es una causa emergente de mortalidad en pacientes trasplantados. Sabemos que es también un virus DNA de doble cadena, que está el 6A y 6B, aunque en el trasplante el que influye es el B, y que la incidencia es variable en torno a un 50%. La presentación es más precoz. Se reactiva en el momento que el paciente injerta prácticamente y permanece latente en una serie de órganos, pero destaco el papel del cerebro por lo que luego veremos. La clínica puede ser una reactivación asintomática o enfermedad con afectación orgánica, entre las que destaca pues, el hígado, pulmones y bueno, hay un cuadro típico que quiero destacar clínicamente que es la hipotermia. Es muy característico de estos pacientes. Es un paciente pues, que te avisan que está en la planta con temperaturas de 35, 36 grados y el prurito. Yo he tenido pacientes con prurito incontrolable, sin lesiones cutáneas, que he necesitado aloperidol para controlar. Pues bien, esto ya debe ser una alarma y pensar en herpes 6.
Pero, por supuesto, el cuadro princes es la encefalitis por herpes 6 que cursa con amnesia anterógrada, trastornos del sueño, convulsiones, y también muy típico es la hiponatremia. La hiponatremia puede ser el síntoma de debut. También un paciente se puede presentar con una hiponatremia de 120 y ser la forma de debut de una encefalitis por herpes 6. Volvemos a la inmunidad. ¿Qué papel tiene la reconstitución inmune? Pues muy importante porque por una parte el herpes 6 infecta a las células NK, linfocitos gamma delta, que son claves en la inmunidad innata, y por otro lado el CD46 es un receptor para el herpes 6 que está en las células nucleadas, pero también en las células madre, en las células progenitoras que nosotros infundimos del donante, de forma que cuando las infundimos y hay prendimiento pueden ser infectadas por el herpes 6, y cuando el paciente injerta tener una infección por herpes 6. Y se asocia a una recuperación lenta de linfocitos CD8, como vemos aquí en esta imagen de resultados de nuestro centro, en el cual los pacientes sin encefalitis al mes tienen 150 CD8, frente a aquellos que tienen encefalitis que tienen una linfopenia muy marcada. El diagnóstico, pues el diagnóstico es por PCR cuantitativa en plasma. En este herpes, en este tipo de virus, digamos, es muy controvertida la monitorización, porque parece que hay una falta de correlación con la enfermedad. Es decir, hay pacientes que tienen una carga viral de 0 y a las 48 horas debutan con encefalitis, ¿vale? No es exacta la carga viral con la presencia de golpe de enfermedad. La encefalitis se diagnostica por una PCR positiva en líquido y puede haber lesiones en la resonancia, como vemos aquí, sobre todo pues, en amígdalas, lóbulos temporales y hipocampo. Y luego un cuadro que hay que recordar a la hora del diagnóstico es la integración cromosómica del herpes 6, que se produce pues, en torno al 1% de la población y es una carga viral muy elevada. Esto pues, a veces despista, ¿no? Un paciente que presenta una carga viral mantenida de herpes 6 muy alta cuando injerta, que no responde a los antivirales, y eso mantenido, pues hay que pensar en el herpes 6 de forma integrada. Y se puede diagnosticar, pues, por ejemplo, por un estudio en saliva. En cuanto al tratamiento del herpes 6, es ganciclovir o foscarnet, al menos 3 semanas, y parece que el foscarnet tiene mayor penetrancia en el sistema nervioso central. En caso de mala respuesta, se puede hacer o terapia combinada o utilización del cidofovir. También tiene una mortalidad elevada. Esta es una gráfica de nuestros propios resultados. Vemos cómo los pacientes que no tienen encefalitis por herpes 6 con un trasplante complejo, con trasplante haploidéntico, la supervivencia es 60% y cuando hay encefalitis pues baja un 37%. Pero muy importante también, y hay que recordar, es la afectación neurológica. Casi la mitad de los pacientes tienen alteraciones y secuelas a largo plazo, algunos muy leves, como pérdidas de memoria, pero hay otros que tienen epilepsias y epilepsias complejas que pueden resultar de difícil control. Vamos a ver el adenovirus, que es un virus de DNA también muy complejo porque tiene más de 100 serotipos diferentes, cuya incidencia es mayor en niños que en adultos y es también precoz. Que permanece latente, pues ya lo sabemos, en el tejido reticular linfoide. Puede ser o bien una viremia, es decir, PCR positiva, una enfermedad probable sin histología y probada con confirmación histológica, el gold estándar. ¿Cuál es la clínica? Pues como cualquier infección viral puede dar fiebre y pancitopenia, que puede afectar el injerto, y afectación orgánica, ya sea pulmonar, renal, porque da cistitis hemorrágica, pero también quiero destacar un cuadro que en el trasplante pues a veces produce resultados muy graves, fulminantes o mortales, que es la hepatitis. Puede debutar con un fallo hepático con citolisis masiva, con coagulopatía que puede hacer fallecer al paciente. Y la enfermedad diseminada en aquellos pacientes con linfopenia, ya hemos dicho el papel de los linfocitos, puede producir una enfermedad diseminada global, que la incidencia es baja del 5% de los casos. ¿Y cuál es el diagnóstico? Diagnóstico es cultivo, la serología, que en nuestros pacientes es poco útil, o bueno, la inmunofluorescencia, pero el método de elección es la PCR. La PCR en sangre se debe hacer semanal hasta el día más 100 o más allá en pacientes con factores de riesgo. Y quiero destacar en el adenovirus el papel de la PCR en heces. Se ha visto que la PCR cuantitativa en heces pretrasplante, es decir, aquellos pacientes que ya lo detectas pretrasplante, tienen mucho riesgo de reactivarse posteriormente. Entonces puede servir para una vigilancia mayor en este grupo de pacientes. Ya fue descrito por el doctor Lyon. Y la histología, por supuesto, para la infección probada. En cuanto al tratamiento preventivo, tenemos aquí las categorías de riesgo. De alto riesgo serían los pacientes con trasplante de cordón, los que tienen deplexión T en el primer mes post-trasplante y los que tienen corticoides a dosis altas.
Riesgo intermedio serían esos trasplantes que hemos mencionado, pero entre el primer y cuarto mes. Y corticoides a dosis bajas. Y bajo riesgo serían aquellos ya más allá del día más 100. ¿Y qué cargas se utilizan para tratamiento? Pues vemos que en los de alto riesgo serían 100 copias, más o menos, y en los de alto riesgo se puede esperar hasta 10.000 copias. ¿Qué tratamiento hay? Pues bien, lo primero es, si se puede, si tiene AIDS controlado, disminuir la inmunosupresión. Y el tratamiento antiviral es cidofovir. El cidofovir hay 2 pautas, una que es con 5 miligramos por kilo a la semana durante 2-3 semanas y luego pauta quincenal, siempre asociada al probenecid para proteger el riñón, o la pauta de 1 miligramo kilo 3 veces en semana. Es menos tóxica, pero a veces menos efectiva. Otros fármacos, la ribavirina, que no está indicada en primera línea, el vinciofovir, que ya no está disponible. ¿Y qué pasa si el paciente no responde a los antivirales? Pues se puede usar, como hemos mencionado antes, la inmunoterapia, que son igual o bien linfocitos memoria o linfocitos T específicos contra adenovirus. Y os voy a poner un ejemplo de un paciente. Pues este sería un caso de terapia celular. Es un paciente que tuvimos en nuestro centro que tenía pues 7.000 copias de herpes 6, no respondía a los antivirales, ni ganciclovir, Foscarnet, tratamiento combinado, y le hicimos una infusión de linfocitos memoria de su donante. Pues bien, con esa infusión vemos cómo la carga en 2 controles sucesivos ya negativizó, llegó a 0 copias. Posteriormente se reactivó el adenovirus y le dimos otra infusión de linfocitos memoria y con eso ya se negativizaron ambos virus. Y esto se correlacionó, volvemos al papel de los linfocitos T, con un aumento de los linfocitos T del paciente, a expensas sobre todo de CD4. Y nada, 3 pinceladas del COVID-19 que no puede faltar. Ya sabemos que fue considerada pandemia justo ahora hace 2 años y que en el trasplante las infecciones son más graves y con mayor tasa de mortalidad por una excreción más prolongada. Voy a presentar un par de estudios. Este es un estudio del Grupo Español de Trasplante en cooperación con el Grupo Europeo de casi 400 pacientes con COVID trasplantados y vemos cómo el tiempo medio de presentación fue el 1 año y medio aproximadamente. Destacar que un 22% necesitó ingresar en la UCI, es decir, que se complicaron con cuadros respiratorios importantes. Los factores de mal pronóstico fueron la edad mayor, la necesidad de UCI, obviamente, y como patología las inmunodeficiencias. Entonces, la supervivencia global de la serie era un 75%, pero los 32 niños que se incluían subía a un 93%. Vemos aquí la línea roja sería la supervivencia de los pediátricos y la azul de los adultos. Y este trabajo es de una experiencia ya del Grupo Español solo pediátrico, 8 niños, 7 varones, es decir, hay un predominio en varones, pues bueno, por la mayor expresión, ya lo sabemos, de la C2, que es el receptor del COVID, y la incidencia global fue de un 3%. En cuanto a la enfermedad de base, 3 de ellos eran inmunodeficiencia, es decir, mucho más expresión que en leucemias, y el tipo de trasplante, pues 3 eran haploidénticos y 5 no emparentados, es decir, se produce más en trasplantes más complicados. Sobre todo se producía en los 2 primeros años después del trasplante y más de la mitad de los niños debutaban con fiebre. Y hubo 2 pacientes que fallecieron. De la fisiopatología en el trasplante del COVID, ¿qué decir? En primer lugar, que en niños es menos frecuente el COVID en trasplantados que en el adulto y un poco en la población general, probablemente porque la expresión del AC2 pulmonar, que es el receptor, es menor. Vemos aquí la expresión del AC2 en los niños y cómo aumenta en la etapa adulta. Por otro lado, la presencia de otros virus en la mucosa respiratoria, muy común en niños, probablemente compita y disminuya la excreción del SARS-CoV-2. Y volvemos al papel de la inmunidad. Con la edad, todos sabemos que hay una involución del timo. El timo produce linfocitos T reguladores, linfocitos T que tienen mayor respuesta frente a algunas infecciones y en los adultos esto disminuye. Además, produce una disminución de la expresión de moléculas coestimuladoras que hace más sensible a los adultos a estas infecciones. Y por otro lado, por una continua expresión antigénica y estimulación, los adultos tienen más citoquinas proinflamatorias y menos antiinflamatorias. Aquí en esta gráfica, la interleuquina 8, que es proinflamatoria, en el paciente joven vemos que tiene mucha menos representación que en el adulto, ¿vale? Que estaría en negro. Y en el caso del interferón beta, que es antiinflamatoria, el niño tiene mucha más expresión que el adulto, que estaría aquí en negro. ¿Y qué produce ese aumento de citoquinas proinflamatorias? Pues claramente aumenta el daño pulmonar y el riesgo de distrés en los pacientes adultos. Vemos en este cuadro como los niños, que estaría aquí en el medio,
tienen mucha menos expresión de infiltración linfoide, de inflamación, frente a los adultos. La clínica del COVID, bueno, pues todos conocemos, ¿no? Los síntomas respiratorios, diarrea, trastornos de gusto y olfato. Y el diagnóstico PCR, sí que recordar que en un paciente trasplantado con síntomas de vías bajas hay que hacer un escáner, si la radiografía se queda un poco corta para su diagnóstico. El papel de la serología viral tiene una sensibilidad pues, baja, aunque aumenta a la semana, pero es en torno a un 50-60%. Y la respuesta T, muy importante. Siempre pues, ha habido pues, en las noticias, ¿no?, respuestas un poco controvertidas porque había gente que no tiene anticuerpos, efectivamente, frente al SARS-CoV-2, pero no hay que quedarse solo con eso. Aquí en esta gráfica tenemos en la parte superior pacientes con COVID leve y en la inferior COVID grave, que la PCR o la expresión del COVID sería la curva roja que tenemos aquí, y tendremos dos líneas. La línea azul, vemos que aquí es discontinua y que permanece más elevada y más tiempo, sería la respuesta T. En los pacientes con el COVID leve vemos que a los 2 años sigue esa respuesta. Sin embargo, los anticuerpos, que sería la línea gris, prácticamente pues antes del año ya han desaparecido. Por eso la pauta de revacunación. Y en el caso de COVID severo, pues esto se ve con más claridad, que la respuesta T permanece más tiempo. Y esto lo vemos pues, en este trabajo de Swalin y colaboradores en Natural Immunology, como los 7 primeros días después del diagnóstico del COVID, aunque los anticuerpos, el título es bajo, sin embargo la respuesta T ya existe en más de la mitad de los pacientes. Y esto se nota más todavía en la segunda semana de diagnóstico. En cuanto al COVID, bueno, pues ya sabemos que realmente efectivo no se ha demostrado claramente nada. En el COVID leve, pues sería el remdesivir en los primeros 7 días de los síntomas, o monoclonales en pacientes mayores de 12 años. Y en los casos graves, pues se puede asociar eso, la dexametasona como antiinflamatorio, el efecto de la heparina en pacientes encamados por el riesgo trombótico de este virus. También pues, el uso de antivirales y en casos con gran inflamación, pues el tocilizumab o baricitinib. Y como conclusiones ya, esta es la última diapositiva. Lo primero, la linfopenia. Quiero resaltar el papel que tiene en las infecciones virales post-trasplante. Los linfocitos son los grandes olvidados a veces en las infecciones. El papel de la PCR, fundamental en las infecciones por virus. Las serologías en nuestros pacientes se quedan bueno, pues cortas para el diagnóstico. La efectividad de los fármacos antivirales, desgraciadamente, está limitada por su toxicidad y efectos adversos. La inmunoterapia tiene un papel muy relevante de cara al futuro, tanto como monitorización como tratamiento, y que la mortalidad pues, sigue siendo, desgraciadamente, muy alta en este grupo de pacientes. Y bueno, pues eso es todo. Muchas gracias y pues, estaré encantada si tenéis alguna pregunta que sé responder. Y eso es todo. Dejo de compartir. Bueno, gracias a los tres, han sido 3 ponencias excelentes. Tenemos poquito tiempo para las preguntas, así que bueno, vamos a poder intentar resumirlas. Pregunta para Andrés, del doctor, quítate el silencio, Andrés, del doctor Vaquero, que cómo se puede explicar desde el punto de vista fisiopatológico los fenómenos de interferencia viral, o sea, cómo interfieren los virus entre sí. ¿Cómo se puede explicar y cómo se puede explicar muy brevemente también? De hecho, hay una revisión bastante reciente respecto a este tema y la verdad es que existen muchas preguntas, muy pocas respuestas. Parece que todo apunta a lo que es la respuesta inmunitaria innata, en los cuales la gran mayor parte de infecciones al final lo que están despertando es la respuesta vía interferón y parece ser que, bueno, pues en el caso, por ejemplo, del SARS o, bueno, cuando la pandemia del 2009, o da igual, como os he planteado en alguna diapositiva, el posible rol que puede tener la gran circulación de rinovirus, en realidad en los pacientes, a título individual, lo que hace es generar una fuerte respuesta inmunitaria innata que en realidad frena la infección a título individual, pero a nivel poblacional, si es muy alta la incidencia, en realidad lo que está limitando es la capacidad de transmisión no solo de ese virus, sino de otros virus que comparten esa primera barrera, ¿no?, del huésped, con lo cual al final lo que está afectando al primero también está afectando al resto de virus respiratorios que circulan con una menor incidencia. Pero esto a partir de aquí pues, se puede hablar de si comparten mismas células sensibles a las que pueden infectar, el hecho de si pueden compartir o no receptores, pero la verdad es que de momento esta es la única, es la hipótesis más probable que de momento se contempla como buena. Gracias, Andrés. Cristina,
habría muchísimas para hacerte, ¿no? Vamos a hacerte una combinada, Fernando y yo. Fernando te pregunta si los anticuerpos monoclonales se podrían emplear también en el tratamiento de pacientes graves, y yo te pregunto cómo darlos, cuándo darlos, ¿podemos ser capaces de predecir algún calendario o ya no sabemos nada? Sí, sí, sí. A ver, yo creo que para tratamiento no hay ninguna experiencia. Las experiencias con palivizumab son que no fueron eficaces y no sé si estudios posteriores nos podrían dar esta respuesta. Yo no los emplearía para el tratamiento de enfermedades graves de momento. Y en cuanto al calendario vacunal, sí, sí creo que sea, eso sí se puede responder. En los niños que nacen en la temporada epidémica habría que ponérselo en el hospital directamente. Se puede poner en los primeros días de vida y evitaríamos esas infecciones de los niños de 8, 10 y 11 y 12 días que vemos con infección por VRS. O sea que en época epidémica, al nacer en el hospital. Los niños que no nazcan en época epidémica y que nazcan fuera de la temporada, pues habría que vacunarles, que ponerles el anticuerpo monoclonal probablemente en los centros de atención primaria coincidiendo con el calendario vacunal, que a esas edades tienen tantas vacunas que difícil es que no haya alguna que les cuadre para poderles poner el anticuerpo monoclonal. Yo creo que esas son las dos estrategias. ¿Y cuál sería la época epidémica ahora mismo? Eso ya sabía yo que me lo ibais a preguntar. Bueno, hombre, a ver si volvemos, como dice Andrés, a la estacionalidad normal, ¿no? A ver si volvemos a la estacionalidad normal. Yo espero que antes o después el VRS vuelva a su sitio. Y si no, pues bueno, cuando aumenten los números de casos en los sistemas de vigilancia, pues sería cuando habría que empezar, igual que hacemos con el Synagis, a ponerlo en la maternidad. Andrés, a colación de lo que acaba de decir Cristina, ¿no? Habían dicho que las mascarillas habían venido para quedarse. Visto lo visto en la epidemiología de los virus, te he oído decir, ¿no?, que lo mejor es quitar todas las medidas para que los virus vuelvan a circular, por lo menos de la forma que habíamos estudiado. ¿Tú qué opinas? Bueno, a ver, el tema de eliminar esas medidas no farmacológicas era para recuperar una vida normal. Y de hecho, en relación a esto hay un trabajo que es muy rápido de leer, pero yo creo que lo resume muy bien, y además con una buena gráfica del grupo, bueno, del doctor Iván Sanz y del doctor Raúl Ortiz de Lejarazu, del Centro Nacional de Gripe de Valladolid, donde en realidad ya deja entrever que el uso de estas medidas no farmacológicas en realidad, o las mascarillas, geles hidroalcohólicos, en realidad es una espada de doble filo, porque por un lado sí que está, por un lado, limitando la transmisión del SARS, también de los virus respiratorios, pero bueno, lo esperado es el poder adquirir una inmunidad natural frente a los diferentes virus respiratorios, para que esa inmunidad nos acompañe toda la vida, ¿no? Sí que es verdad que igual habría que, ¿por qué no? Si vemos que realmente son útiles estas medidas, como las mascarillas, para limitar esta circulación, sobre todo, igual a lo mejor orientarla a los pacientes con factores de riesgo, ¿no? Pero a nivel poblacional, yo creo que estoy totalmente de acuerdo con lo que apuntan en el grupo del Centro Nacional de Gripe de Valladolid, donde en realidad pues igual puede ser más contraproducente, no permitiendo adquirir esa inmunidad que nos protege día a día. Brevemente, Cristina, preguntan las indicaciones de uso de ribavirina en infección por VRS. Muy pocas, son únicamente en inmunodeprimidos, inmunodeficiencias primarias, trasplante de progenitores hematopoyéticos y en algunos casos muy, muy concretos de trasplante de órgano sólido, pero fundamentalmente el trasplante de progenitores hematopoyéticos con infecciones graves por VRS y en los inmunodeprimidos. Marta, quítate el silencio. Una última pregunta. Es un mundo, ¿no?, esto de los virus en los inmunodeprimidos. ¿Tú crees que, visto lo visto, siempre estamos preocupados por la neutropenia, las bacterias, en el niño trasplantado febril hay que incluir sistemáticamente un panel de detección de virus, o con la detección que vais haciendo semanal es suficiente, o enfocarlo a los que tienen linfopenia? ¿Qué me puedes decir en un minuto? Pues para evaluar al paciente, primero la situación de linfopenia o no, determinante. O sea, el paciente ya recuperado, pues ya el riesgo es mucho menor, no habría que contar con ese cuadro viral. Y luego, además de los virus que estudiamos, que son los que he evaluado, de que se monitorizan hasta el día más 100,
ya enfocar según el cuadro, si el paciente tiene un cuadro respiratorio o si tiene un cuadro digestivo, pero sí que pensar en eso. La verdad que los virus en nuestro campo ocupan pues, más de la mitad de nuestros problemas infecciosos, mucho más que los hongos. Bueno, ya no nos queda más tiempo. Muchas gracias a los tres. No sé, quedarían millones de preguntas y es un gusto escucharlos. Pues muchas gracias por haber estado con nosotros y bueno, tenemos ahora 15 minutos de descanso hasta que empiece la segunda mesa.